Eden Hazard será recordado como uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League y también pasará a la historia como uno, si no es que el peor fichaje en la historia del Real Madrid. Pero ¿qué fue lo que realmente le pasó a Hazard para que tuviera ese bajón de nivel futbolístico, que literalmente lo ha llevado a ser considerado uno de los peores jugadores que han portado la casaca merengue? Hazard acaba de confirmar su retiro del fútbol profesional después de una exitosa carrera con el Chelsea y una serie de malas temporadas con el Real Madrid. El extremo belga colgó los botines a sus 32 años de edad, después de que por mutuo acuerdo se decidiera terminar su relación laboral con el Real Madrid, y tras unos meses de no encontrar equipo, Hazard mejor decidió retirarse del fútbol profesional. Esta decisión fue tomada por el jugador belga gracias a una serie de muy malas temporadas que tuvo con el club merengue, además de un par de lesiones que simplemente no lo dejaban de molestar. Eso de ser un jugador que era un crack total, comparado prácticamente con Messi y con Cristiano Ronaldo en su época más dominante, ser uno de los referentes mundiales del fútbol como tal, prácticamente no ver un solo minuto en esta última temporada con el Real Madrid. Pero exactamente dónde fue que todo comenzó a ir en picada para el jugador belga. Bien, hablemos de su llegada al Real Madrid como tal. Hazard llegó al Real Madrid por una cifra que lo convierte en el fichaje más caro de la historia del club. Y esto, como ya les he mencionado en otros videos, lo único que trae es que el aficionado como tal, la prensa, va a generar unas expectativas que muchas veces sobrepasan el límite humano. Hazard era muy bueno jugando fútbol, pero no quiere decir que por lo que costó es que simplemente al llegar al Real Madrid iba a seguir siendo infinitamente mejor de lo que ya era en el Chelsea. Y esto al final lo único que trae consigo es una presión hacia el jugador que el jugador como tal no necesita y que termina afectando su desempeño en el terreno de juego. Es curioso porque yo creo que Hazard era de esos jugadores que realmente esta parte pues no le pesaba como tal. El tipo era tan talentoso que podían esperar maravillas de él y muy probablemente dentro del terreno de juego las podía cumplir. Pero fueron un par de cosas también extracancha de alguna forma afectando esta mentalidad del jugador. En Inglaterra la vida era muy buena para Eden Hazard. Fuera de lo que hacía en el terreno de juego, también era muy poco de lo que se hablaba sobre su vida personal o sobre su vida fuera de la cancha. Y esto es algo que desde que llegó al Real Madrid cambió radicalmente para Eden, quien desde su primer entrenamiento con el Real Madrid en pretemporada comenzó a recibir críticas porque lo vieron llegar pasado de peso de sus vacaciones. Y Hazard, de alguna forma muy inocentemente, pensando que esto no tendría nada de malo y que no tenía por qué tener algún tipo de repercusión, declaró públicamente que sí estaba pasado de peso, pero que esto era normal, que él cuando estaba de vacaciones, pues realmente estaba de vacaciones. Y esto es algo que al aficionado del Real Madrid como tal no le cayó bien desde primera instancia. En cierta forma comprensible. Cristiano Ronaldo acaba de dejar la institución, un tipo que tenía una disciplina exagerada para poder ser un futbolista profesional, para poder rendir siempre el 100% en cualquier momento, y su reemplazo simplemente llegaba un poco más pasado de peso de lo que debería, y salía a declarar que esto pues no tenía nada de malo, que él estaba acostumbrado a poder subir y bajar de peso rápidamente. Lo que Hazard pues nunca había tenido que enfrentar es que esto al final de cuentas le podía traer muchos problemas más adelante, ya que esto se va convirtiendo en una bola de nieve que al final es muy complicado de poder parar. Y desafortunadamente esto fue algo de lo que le pasó a Hazard. Tras mostrar muy poco en la cancha y sin haberse ganado todavía al aficionado del Real Madrid, la presión aumentaba cada día más y más para el jugador belga. A lo largo de la carrera que Hazard había tenido en ese entonces, y fuera de una mala temporada que tuvo con el Chelsea que fue la 2016-2017, Hazard nunca se le había cuestionado acerca de su capacidad dentro de la cancha. Y estas críticas, estos cuestionamientos, de alguna forma terminaron por hundir más a un jugador que, sin saberlo, estaba siendo víctima de sí mismo y de su poco profesionalismo. Esto es algo que Hazard oyó a lo largo de toda su carrera y que decidió ignorar también a lo largo de toda la misma. Los propios compañeros del belga decían que Eden Hazard era la persona más floja que ellos habían visto para entrenar. Pero a pesar de que Eden Hazard no entrenaba ni siquiera a la mitad de lo que los demás jugadores lo hacían, al momento de que llegaba un partido, Eden podía despacharse 2-3 goles e irse tranquilo a su casa. Y hasta cierto punto entiendo el pensamiento de Eden. Cuando eres así de bueno piensas que entrenar tan duro realmente no te va a servir de nada más que para cansarte. Hazard justificaba esa falta de intensidad en los entrenamientos, al menos durante su estadía en la Premier, diciendo que como jugador él tenía muchos partidos durante a lo largo de la temporada, como para que todavía le pidieran que tuviera que dar su 100% en un entrenamiento, que él mejor utilizaba estos espacios para poder simplemente mantenerse en activo, pero que donde realmente se exigiría y donde realmente daría su 100% sería única y exclusivamente en los partidos. Como les dije,
Hazard se estaba haciendo un daño que al final él no sabía que no iba a poder controlar porque le estaba haciendo un daño a su cuerpo. Pero bueno, antes de llegar ahí, otro punto importante que también terminó afectando la carrera de Hazard, la comida. De lo poco que se habló extra cancha de Hazard en el Chelsea, justamente era de la afición que el jugador tenía por comer y sobre todo por la comida que no era particularmente sana. Hay miles de historias respecto a esto. Por ejemplo, se dice que afuera de Stamford Bridge había un carrito que vendía hamburguesas, al cual el club tuvo que pedirle que por favor dejara de venderle comida a Eden Hazard, porque con su bajo rendimiento en los entrenamientos y su afición por comer mal, al jugador belga le costaba mucho mantenerse dentro de su peso. Y así como esto, hay muchos casos durante la carrera de Hazard, como por ejemplo también esa imagen que se viralizó. Hazard estaba disfrutando de una hamburguesa en el vestidor como premio a su buen desempeño en el partido. Y esto al final nos habla de lo poco profesional que era Eden Hazard como jugador de fútbol, y que toda esa magia que veíamos semana a semana en Stamford Bridge era producto de un talento natural, algo con lo que Hazard había nacido y por lo cual no tenía que esforzarse. Pero hubo algo más grande que Eden tuvo que enfrentar y que gracias a todo este mal estilo de vida que Hazard llevaba como futbolista, no pudo vencer: las lesiones. Hablar mil y un veces de ese partido del Real Madrid contra el PSG y sobre todo de esa entrada de Meunier, o como se pronuncie, contra Hazard. Pero en la realidad no hay nada que el crack belga pudiera hacer en ese punto de la historia para poder cambiar el curso de todo lo que vino después de esta lesión. Cuando vemos a jugadores como Messi o Cristiano Ronaldo, jugadores que lograron mantenerse en el top durante varios años, encontramos que gran parte de esta resistencia que ellos tuvieron a este tipo de lesiones se debe al estricto estilo de vida disciplinado que ellos llevaban, entrenando de forma correcta y cuidando la alimentación lo mayor posible para poder rendir al máximo siempre que se les necesitara, y que su cuerpo sobre todo se encontrara sano como tal. Dos factores que justamente Hazard pues no hacía. Y esta lesión fue un parteaguas muy duro en la carrera de Eden Hazard como tal. Que su cuerpo, la fuerza que tenía, la resistencia que tenía en ese tobillo, simplemente cambió todo. Ya no podía jugar como antes por la falta de confianza y toda la recuperación que esta lesión lo obligó a atravesar. Hazard por primera vez durante su carrera tenía que confiar en otros atributos en los cuales nunca había confiado, como entrenar bien, como comer bien, como mantenerse sano, cosas que nunca había hecho a lo largo de su carrera. Esto era como aprender a ser un futbolista desde cero, y no es que Hazard fuera ajeno en las lesiones. En la Premier League durante varias temporadas, Hazard era el jugador que más faltas recibía a lo largo de la misma. Y es curioso pensar que la fractura de tobillo que sufre por ahí del 2015, si mal no recuerdo, la sufre en un entrenamiento con Bélgica. Y sí, es el mismo tobillo que se lastimó cuando Meunier, o como se pronuncie, le lastimó cuando intentó robarle la pelota en aquel partido de Champions League. Así que Hazard nunca pudo regresar al mismo jugador que fue en el Chelsea después de esa lesión, ya que posterior a esto, Hazard sufrió un total de 14 lesiones con el Real Madrid que lo tuvieron alejado de las canchas por más de 300 días. Y esto para un futbolista es mortal, por toda la pérdida de ritmo, por toda la pérdida de juego, que todo esto se va acumulando, y a esto hay que sumarle la mala alimentación, y también hay que sumarle la mala disciplina al momento de entrenar. Al final, todo esto fue lo que termina alejando a ese Eden Hazard del nivel que le vimos cuando jugaba en el Chelsea, y que lo llevó a ser considerado uno de los mejores jugadores de la década. Al final, Eden se retira como uno de los futbolistas que más nos va a dejar esa pregunta de ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si hubiera entrenado bien? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido más profesional? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera lesionado? Hoy por hoy ya se encuentra viviendo una vida normal en Madrid, lugar donde justamente acabó su vida profesional en el fútbol. Yo creo que no existe un aficionado en el fútbol que no hubiera querido ver al Hazard del Chelsea hacer lo mismo en el Real Madrid. Pero esto simplemente es algo que no pudo pasar. No nos queda más que disfrutar a ese jugador que lograba hacer cosas imposibles con los Blues y aferrarnos a esa imagen hasta que la herida sane.